toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta. Ahorita, en estos momentos, estamos conmemorando el acontecimiento luctuoso del hijo de Javier Sicilia y sus compañeros. Un momento que nos llena de dolor, de coraje por todo lo que hemos estado viviendo, pero al mismo tiempo es el nacimiento del movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Nos involucramos sobre todo en la parte de apoyo a la cantidad impresionante de familiares de víctimas que se visualizaban en todo el país, el costo humano de la guerra y las formas de acción no violenta masiva en la calle para detener este proceso de guerra. Y desde ahí inició esto que hoy lleva un año. A mí lo que se me hizo muy particular fue que antes de que el propio Sicilia, que ahora encabeza este movimiento, llegara a México, mientras su hijo era velado ya por varios días, este movimiento ya estaba creado. O sea, ya había muchas gentes aquí levantando esta ofrenda que prevalece y ya habíamos mucho que habíamos venido aquí a dejar una vela o que habíamos venido a recitar un poema o a cantar una canción. Eso ha sido muy bello, que la gente se armó sola sin que nadie dijera esto va a ser un movimiento. Que hubo mucho desconsuelo, ¿no?, con la muerte del hijo de un poeta y que además eso pues nos removió la muerte de tantos hijos que venimos cargando ya desde hace años. Hay un canto que pregunta ¿quién te ha quitado la vida? Y nos dirigimos a cantarlo hacia el Palacio de Gobierno y toda la gente se empezó a juntar con nosotros, a cantarlo al unísono. Y al final todos estábamos haciendo la misma pregunta, ¿quién te ha quitado la vida? No solo a Francisco, sino a todos los que ya han tenido esa mala suerte. ¿Quién te ha quitado la vida? Había mucha disposición por cambiar las cosas. Yo creo que eso me marcó porque te das cuenta que hay mucha gente igual que tú que tienen sueños compartidos. Empezamos a sentir como una unión, permitió hermanarnos con todo, generar otros sentimientos que uno creería que ya no existen o que realmente están muy escondidos, ¿no? Todo pasó cuando yo vi en la pantalla la imagen de los cuerpos de los muchachos en la cajuela y decía asesinen a hijo de un poeta. Y contra mis costumbres empecé a llorar de una manera muy desconsolada. Mi esposo me dijo que qué me pasaba, vio la imagen y pensó que era alguien que yo conocía y me dijo, ¿quiénes son? Y le di los nombres de mis hijos, le dije son Pablo, Esteban y Renato. Entonces se sorprendió y le dije sí, lo que pasa es que están en la sala de espera para cuando les toque que sus cuerpos estén ahí. Y de ahí ya fui atrapada. De ahí me fui a CEU, de ahí ya ni regresé a dormir a mi casa y me llevé a mis hijos, a mi esposo, a todo el mundo. De ahí nos fuimos al Zócalo, de ahí ya siguió una reunión, luego otra, luego la caravana al norte, luego la ida a Cherán y hasta ahorita. Todos, a una voz, me brindaron la ayuda, me brindaron su amistad, su cariño, y de ahí me aferré yo, y yo sentí que en este momento me llené de fuerza y sentí que mi vida cambió, porque ya sentía yo que alguien estaba conmigo, yo sentía que ya no estaba sola, ya sentía yo esa fuerza que me estaba impulsando a seguir adelante y a luchar, a gritar a los cuatro vientos lo que me había pasado, la desaparición de todos mis hijos, de mis 4 hijos. En Nuevo León, que es donde pasaron los hechos relacionados con mi niño, con mi hijo, no hay justicia. Estábamos desesperados porque a pesar de haber tantos elementos a favor, no trabajaba la gente, no trabajaban las autoridades para encontrar a mi hijo. Y esa misma desesperación nos hacía desear algo más. Dije, este es el camino, para que nosotros podamos exigir a las autoridades que cumplan su trabajo. No les estábamos pidiendo ningún favor. Pero sé que con la fuerza del movimiento fue cuando ellos empezaron a mover un poquito más el expediente. Y yo creo
y tengo fe en Dios en que va a llegar el momento que sepa dónde está mi hijo, bien o mal. Las madres ya no pedimos fama y fortuna para los hijos, pedimos que lleguen hoy a su casa. Esa es la aspiración de las madres en México, que llegue sano y salvo a su casa. Y cuando algún día no llegan, las madres piden encontrarlos con vida. Y cuando no los encuentran y pasa el tiempo, piden encontrarlos muertos. Y cuando no los encuentran y dicen, ojalá que cuando lo halle tenga un tiro en la cabeza para saber que lo mataron rápido y sin dolor. Y cuando no pasa eso, quieren encontrar un cachito, pensando que lo mataron como ahora matan los delincuentes, partiéndolos en pedazos. Quiero encontrar un cachito de mi hijo donde le pueda hacer una prueba de ADN y sepa que sí existió, que no fue un sueño su presencia y que esta pesadilla es realidad. Y a veces ni eso encuentran. Yo tengo a mi hijo conmigo, sé dónde está. Agradezco a los asesinos que nos los hayan entregado al día siguiente y completos. Pero veo por todos los demás que tienen a sus hijos desaparecidos y yo me estoy muriendo. No quiero imaginarme el dolor de ellos. Ellos ya tienen los restos de sus hijos. Les pueden poner una flor. Los pueden recordar. Pueden decir, aquí quedaron. ¿Y los nuestros? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? Y no voy a descansar hasta encontrarlo, lo que encuentre de él. Yo no me doy por vencida, yo quiero a mi hijo y a mis sobrinos. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Se la llevaron viva mi niña y viva la voy a querer. ¡Viva se la llevaron! ¡Y viva la queremos! Este grito es para Calderón, para los gobernadores, para los poderes, para el Poder Judicial. Queremos justicia. Pero ya queremos que se termine esta incertidumbre, este peregrinar diario, esta desesperación. Tengo muchas cosas dejadas a la mitad de lo que estaba haciendo antes, pero esto es lo más importante. No hay nada más importante que la vida, la propia, la del otro, la de acá, la del que no conoces, la del que está por morir ahorita. Porque aquí en México no solo hemos perdido el derecho a vivir, hemos perdido el derecho a morir como seres humanos. Si ustedes aquí, los presentes, tienen hijos, lleguen a su casa, véanlos, tóquenlos, escúchenlos, abrácenlos y por un segundo cierren los ojos e imaginen que nunca más los van a volver a ver, que nunca los van a volver a escuchar, a oler, a tocar, porque se los mataron, porque se los desaparecieron. Quizás así, por una milésima de segundo puedan comprender nuestro dolor, que es un dolor que no se quita nunca ni con nada. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está México así? ¿A qué hora se descompuso esto? Están maltratando a la gente, la están matando. Es por tanta impunidad que hay, por tanta corrupción. El Estado está relacionado con el crimen organizado y yo sí lo creo porque en mi caso personal así es. Y ahora en estos meses la autoridad a través de los medios, de cifras, de medias verdades y de muchas mentiras ha logrado normalizar esta situación tan inhumana. Hay gente que se ha retirado del movimiento porque se desespera al ver que no hay avances, porque sienten que la lucha que estamos llevando no está dando frutos. Porque tenemos miedo también a sentir dolor. Y cuando tú sabes del dolor de otro, sufres. Entonces no quieres saberlo. Pero realmente sí es responsabilidad de los ciudadanos. Si la gente no participa, si la gente no apoya lo que quieran, en lo que crean, pero apoyan y hacen algo con respecto al país y con respecto a los demás, no vamos a salir. Que todos somos culpables si somos indolentes y que no tenemos que hacerlo. Y que qué sería capaz yo de hacer si hoy uno de mis hijos no llegara a mi casa. Será capaz de hacer todo. Entonces prefiero hacerlo ahorita. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. La ciudadanía tenemos que organizarnos y movilizarnos en formas muy diferentes y no lo estamos haciendo en la magnitud de la violencia que enfrentamos. Seguir caminando, seguir haciendo conciencia en la gente que está en su burbuja, seguir haciendo visibles a las víctimas para que al menos reaccionen y que digan, no quiero que me esté pasando lo que a ellos.
Yo no quiero estar viviendo la pesadilla que están viviendo ellos. Yo no quiero andar en ese peregrinar para que despierten y digan, no quiero eso, bueno, tengo que reaccionar ya. Necesitamos apoyarnos en otras conciencias en todos los lugares que en el mundo estén dispuestos a escuchar y a hablar por nosotros. Porque esta causa no es de Javier Sicilia y su hijo, no es de María Herrera, no es de los que ya están viviendo la pena, es de todos nosotros, que también estamos aquí como en un campo de concentración. Nos estamos condoliendo por el humo que sale de los que están quemados y nosotros estamos en el patio esperando nuestro turno. Porque entiendan que el poder en este país y en cualquiera reside en el pueblo, la soberanía está en el pueblo. No quiero ser cómplice de los delincuentes con mi ceguera y con mi sordera y con mi mudez. Cuando no sabes nada de esto, puedes decir, no exageran, y sigues tu vida. Pero cuando ya estás enterado, y no por los medios, estás enterado por la viva voz de las víctimas, por su modo de mirar, por su modo de cantar la canción de cuna con la que arrullaban a su hijo ausente, ya no puedes dar marcha atrás.